Muy buenas noches a todos. Soy Víctor Ahumada y les doy la bienvenida al podcast Desde el último pupitre, un espacio para conversar, pensar y mirar la educación y la vida desde un lugar más cercano, más real y más humano. En el episodio anterior tuvimos la presencia de Mafi Venturini, en donde abordamos aquellos patrones aprendidos desde la infancia que se activan automáticamente en nuestra vida adulta. Estos patrones, formados a partir de experiencias, modelos familiares y creencias internalizadas, explican por qué repetimos conductas, incluso cuando sabemos que nos perjudican, generando fenómenos como el autosabotaje o reacciones emocionales desproporcionadas. Recuerdo que Maffei proponía que el cambio real no pasa solo por entender racionalmente lo que ocurre, sino por hacer consciente lo inconsciente. Hacer consciente lo inconsciente. Y a partir de ahí, trabajar activamente en la identificación y reprogramación de esas creencias y respuestas automáticas que nos hacemos. Para ello, ella proponía diferentes herramientas como la programación neurolingüística, con el fin de romper ciclos repetitivos y generar transformaciones sostenibles. Además, Maffei nos dejó una idea muy potente, ¿no? Que entender no es suficiente. Entender no es suficiente. Entender estos patrones no es suficiente. Que el cambio real empieza cuando hacemos consciente aquello que es inconsciente. Y nos atrevemos a intervenir en eso que venimos repitiendo y que nos hace daño. Hoy vamos a dar un paso más adelante. Porque si ya identificaste el patrón, si ya sabes qué te pasa, la pregunta no es solamente qué haces con eso, sino cómo vas a evitar ese conflicto que te va a generar a futuro. Por ejemplo, cuando la relación ya se dañó, cuando reaccionaste mal, cuando volviste a lo mismo de siempre, ¿no? Porque son cosas que no se enseñan, repito, en el colegio, en el instituto, en la universidad, son a veces aspectos de la vida que uno va aprendiendo en el camino, si es que lo aprende, ¿no? A veces reaccionamos instintivamente, nos justificamos, incluso procrastinamos muchas veces aquellas acciones que nos van a permitir construir un proyecto de vida exitoso, ¿no? Pero hay un temor inconsciente que nos frena. Para eso, hoy día vamos a tocar otro tema que se complementa con el episodio anterior, que es el coaching restaurativo. Reconstruirte desde dentro para cambiarlo. Y para este tema nos acompaña Fernando Reverter, para quien pido un fuerte aplauso. Ustedes ya conocen a Fernando. Él ha sido profesor en el Instituto Amauta durante varios años. Él es coach educativo, terapeuta de familia y pareja también, terapeuta cognitivo-conductual y también coach restaurativo. No sé si, Johan, ¿nos puedes apoyar con las imágenes, por favor? Y en este último tema de coach restaurativo, es un término que para mí resulta nuevo, ¿no? Coach educativo sí, está en boga en los últimos años, terapeuta de familia también, pero coach restaurativo para mí personalmente es un término nuevo que me gustaría, Fernando, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, me gustaría que nos expliques un poco más de este nuevo tipo de coach. Fernando, bienvenido. Gracias, gracias, querido Víctor, por la presentación, gracias por la invitación, además. Un gustazo, como siempre, estar aquí en el Instituto Amauta. Es verdad, yo he sido docente más de 10 años en el instituto, creo que 12 o algo así, ¿no? Bastantes, como siempre, con un gusto enorme de poder compartir. No sé si yo llegué a enseñarle aquí a las chicas, a los chicos presentes el día de hoy.
Y si les enseñé, pucha, qué gustazo también de poder volvernos a encontrar. La verdad que sí. Este, por ahí de repente si encienden sus cámaras podemos ver algunas caras conocidas, que sería lo máximo. No sé en qué ciclo estén ahora, no sé en qué ciclo llegué a ser su profe. Ah, claro, ahí veo algunas caras, claro que sí. Claro que sí, me acuerdo, claro. Pero bueno, qué bueno volverlas a ver, volverlos a ver. Como les digo, para mí es un gustazo siempre todo lo que tenga que ver con el Instituto Amauta, yo le tengo un cariño, un feeling realmente especial. No solamente a través de Víctor, sino todas las vivencias que hemos compartido allí a lo largo de los años. Bueno, a ver, como para dar una brevísima introducción, porque también me gustaría que así como éramos en clase, ¿no? Que me puedan preguntar y consultar lo que ustedes quieran. Eh, en este caso, el día de hoy, como bien dijo Víctor, estamos trayendo el tema del coaching restaurativo. Eh, este tipo de coaching, la verdad es que yo he venido, va a sonar, no sé cómo va a sonar, pero yo he venido construyéndolo a lo largo del tiempo y de los años, ya son casi 20 años de ejercicio en mi consultorio privado, pero he venido construyéndolo a manera de qué, a manera de herramienta, ¿ok? Es una herramienta muy potente, la cual he podido observar y estudiar y además aplicar. Es una herramienta bastante potente como acompañamiento del entorno, ¿ok? Para cada persona en todo lo que necesite, por ejemplo, restaurar o reconstruir, ¿no? Lo restaurativo viene del lado de eh, primero uno tendría que rendirse ante ciertas situaciones y en ciertas situaciones justamente para poderse restaurar, ¿no? Eh, Genera, digamos, una fortaleza en el diálogo con uno mismo, resuelve conflictos, resuelve problemas, como no, y se puede aplicar a todo ámbito en el que el ser humano quiera, ¿sí? Digamos, normalmente vivimos con uno que otro objetivo, ¿sí? Pero muchas veces en el camino nos podemos caer, ¿verdad? Entonces ahí aparece el coaching restaurativo justamente para levantarte, ¿no? O sea, para reconstruir ese sentido, para poder restaurar desde el amor el propósito que uno tenga en la vida, ¿sí? Fernando, la Adelante. metodología del podcast yo te voy a hacer preguntas, ¿no? Te voy a ir interrumpiendo, ¿no? Para Por favor. profundizar algunos temas. Después va a haber una secuencia de Amauta sin filtro, donde te voy a hacer preguntas rápidas y tú vas a Ya, responder bueno. lo primero que se te venga a la mente. Y finalmente, Tribuna Amauta, donde los estudiantes van a formular sus preguntas, ¿no? Ah, En chido. esta primera etapa, sí, me gustaría preguntarte cuál es la diferencia de este coaching Ah, restaurativo con el coaching de vida o diversos coaching que vemos por internet, ¿no? Yo abro una red social, digamos TikTok o Instagram y me sale, ¿no? claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este nuevo coaching, tú eres uno de los pioneros, ¿nos puedes explicar un poco más? Sí, bueno, en principio, el coaching restaurativo me atrevería a decir que es una creación mía. Sí, yo me atrevería a decir eso, ¿no? O sea, hoy lo puedes encontrar de repente por ahí, ¿no? Pero yo creo que Ah, es mío. De hecho, vengo escribiendo un libro sobre esto ya hace un tiempo que se llama, bueno, ya lo terminé, en verdad. Se llama Rendirse para restaurarse. Pronto estará a la venta. Y es, digamos, también lo que viene a ser mi primer libro que no es de poesía, ¿no? Sino más bien de toda la experiencia profesional del tiempo y cómo sirve el rendirse para restaurarse a través del coaching restaurativo. A diferencia de los otros tipos de coaching, como preguntas, Víctor, podríamos decir lo siguiente, el coaching de vida sirve, sí, como no, como su nombre lo dice, para la vida en general, pero utiliza básicamente herramientas que pertenecen a lo que nombraste hace un ratito, ¿no? El PNL, que es la programación neurolingüística, que tiene herramientas específicas. Es muy potente, sin duda alguna, ¿ya? Eh, pero es menos profundo que el coaching restaurativo, ¿ya?
Luego, el coaching educativo tiene que ver con el poder preparar emocionalmente al docente, en este caso todas las chicas, los chicos, cuando ya sean profesionales, podrían utilizar el coaching educativo como una herramienta muy potente para poderse manejar mejor en el aula y con cada uno de los alumnos. O sea, es tanto para el aula en general como de manera individual, si en caso vieran que algún alumno lo necesitara. Hay otros tipos de coaching, ¿no? El coaching ejecutivo, por ejemplo, va directamente asociado a una empresa. Ujú. Va directamente asociado también al objetivo que tiene, por ejemplo, tal trabajador, tal colaborador o tal director o gerente para lograr el objetivo que quiere la empresa. Pero no se hace cargo de lo personal de esta persona, o sea, valga la redundancia, de este gerente, de este director. El Claro. coaching restaurativo es más profundo que todos los anteriores porque además utiliza una base psicoanalítica. Es una amalgama, o sea, es una mezcla Ujú, ujú. entre temas psicológicos, psicoterapéuticos eh, y psicoanalíticos, ¿no? Que permiten que con este coaching uno entre en la persona para poder descubrir eh, justamente lo que nombrabas hace un ratito, ¿no? Sus patrones, de dónde provienen, el origen de cada uno de sus temas, de por qué hoy soy así, para qué voy a ser así también. Entonces, si bien te posiciona con el otro tipo, como en el otro tipo de coaching que es más común, que te posiciona en el aquí y en el ahora, para evitar, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Ujú. Te posiciona en el aquí y en el ahora, pero a su vez también te permite una introspección que no te otorgan los otros tipos de coaching que son bastante más superficiales. Ah, genial, genial. Dime, siempre tenía una duda. Dale. Eh, bueno, acá tengo que comentarles algo también. Yo a Fernando lo conozco toda la vida. Hemos estudiado juntos en el colegio, ¿no? Y en esos años 90, digamos, no existía nada de esto del coach educativo, no existía. ¿A raíz de qué surge este coach? Ok, Y cómo, y interesante. cómo, y cómo, y cómo, o sea, yo veo ahí varios CVs, ¿no? De especialistas, sobre todo en el Ministerio de Educación, que ponen el coach educativo, ¿no? Porque se hace incluso consultorías también, ¿no? En Claro. instituciones educativas. Eh, ¿Cómo surge y qué beneficio se puede obtener en el ámbito educativo? El coaching en general surge de la misma palabra del coach, ¿no? Que es el entrenador, ¿no? Utilizado también se puede conocer como técnico, Ujú. en el ámbito deportivo, ¿no? Claro. Y esta es una palabra que empezó a sonar mucho ya a principios de los años 80 en Estados Unidos, pero luego empieza a repercutir hacia otros lados del mundo. De hecho, aquí en esta parte del mundo, Argentina es pionero, en Europa es España, ¿no? Pero todo parte, digamos, de lo que es Estados Unidos. La idea, ¿cuál era? Era utilizar el concepto de una persona que te permita prepararte para ser mejor en lo que hagas. En este caso, un entrenador que es un coach, ¿no? Que finalmente dirigía a personas de manera individual, pero también a los equipos. Entonces, le empiezan a dar otra forma, ¿sí? Hasta que de pronto empiezan a salir ya tipos de coaching, porque el coaching es específico para ciertas cosas. Ujú. El coaching educativo, si bien en los 90 tampoco existía, empieza ya a sonar en Argentina y en España a principios del año 2010, ¿ya? Es ahí cuando esto surge y entonces las formaciones que uno podía hacerse, formaciones educativas, ¿no? Cuando uno estudiaba, o lo hacías en Argentina o lo hacías en España, esa es la verdad. Ahora, ¿por qué surge esto? Esto surge porque se entendía que en el ámbito docente había un vacío que permitía que, a veces, no digo siempre, pero permitía que un aula se te pueda salir de las manos, ¿ya? No tanto en el ámbito, digamos, de grado o de posgrado, pero sí en el ámbito educativo de primaria, de inicial, primaria o secundaria, ¿no? Ahí surge el coaching educativo que logra empoderar, logra equilibrar las emociones del docente para poder tratar un aula.
aulas de 15 alumnos, de 20 alumnos, los que fueren necesarios. Y si tuvieran que abordar el tema de manera individual, porque no sé, hay uno de los chicos que es muy movido, ¿cómo hacemos para que tenga un mejor aprendizaje? Bueno, ponemos el foco ahí, utilizamos herramientas del coaching educativo y a partir de ahí se podía llevar. Más o menos así viene la cosa. Ah, genial, genial. Y dime, una consulta, Fernando. ¿Este coach educativo se enseña en algún instituto? ¿La certificación dónde se obtiene? ¿Cómo se logra tener estos conocimientos? O sea, viendo videos, ¿cómo hay algún tips, alguna herramienta que utilizar para volverse especialista en coach educativo? Sí, bueno, para poderlo estudiar hay que seguir una formación, ¿no? Acá en el Perú no existe la formación en coaching educativo, por eso es que uno tiene que ir a buscar afuera. Gracias a Dios, hoy por hoy tenemos la facilidad del Internet, con El lo que nos internet. podemos formar Claro. de manera virtual, ¿no? Eh, de hecho, yo personalmente me formé en coaching educativo ya hace ¿qué será? Unos 5 años aproximadamente. ¿Sí? Digamos que venía ejerciéndolo, pero de manera empírica, ¿no? Pero me logro formar, si no me equivoco, hace unos 5 años en Argentina, y de manera virtual tuve que hacerlo, claro, porque además estaba trabajando acá en Perú. Y es una formación que depende el tiempo, ¿no? O sea, la duración va a depender del lugar en que uno la hace, ¿no? Pero aproximadamente estamos hablando de unos 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Bien, genial. Dime, y dentro de ese coach educativo, ¿qué herramienta es la más utilizada o qué estrategia se utiliza dentro del coach? Yo como profesor, digamos, no sé si te Claro, acordarás en la época del colegio, nos clasificaban, nos me acuerdo. dividían, en un tiempo nos dividían Claro, en razón a tus notas y tu conducta, ¿no? Entonces, en el A estaban todos los santos, ¿no? Y eran salones grandes de 45 estudiantes. Ahora, ¿verdad? ¿No? sí, y en la E era el desastre, ¿no? Y el profesor, muchas veces yo veía a los profesores que se persignaban, ¿no? Para entrar. Claro. Eh, y era colegio privado, ¿no? Entonces, y religioso, todavía católico. Hablo a veces con los estudiantes que ya están ejerciendo la docencia en Ah, instituciones educativas donde la población estudiantil es población, digamos, en alto riesgo, chicos sin padres, chicos que ya entran, digamos, en drogadicción desde los 12 años, ¿no? O que están en malos pasos, ¿no? Entonces, en ese escenario tan adverso, ¿cómo aplicar el coach educativo? bueno, principalmente la herramienta que hay que utilizar en este tipo de coaching es la escucha activa, ¿no? La escucha Eh, la, activa. escu- la escucha activa nos permite en el coaching educativo tener una mayor atención de lo que está sucediendo en el espacio, en este caso en el aula, ¿no? El coaching educativo tiene esta herramienta como principal y que tiene 4 niveles, ¿no? El primero sería el oír. Cuando uno, digamos, oye algo, y vamos a poner un ejemplo que alguna vez cuando hemos dictado clases aquí en el instituto, seguramente acá los chicos y las chicas recordarán, pero un ejemplo claro del oír es cuando uno, por ejemplo, está en el salón y, no sé, afuera ya salieron al recreo de otras aulas y uno sabe que están hablando, están riendo, ¿no? Están levantando la voz, están, qué sé yo, están jugando y ahí uno oye que están afuera, pero no sé exactamente de qué están hablando o de qué se están riendo, solo sé que hay bulla. Eso oímos, ¿no? Entonces ahí hay un primer nivel. Hay un segundo nivel que tiene que ver con la escucha interna. La escucha interna es esa vocecita que también, poniendo de ejemplo un aula, uno como alumno tiene, ¿no? Y estás, ¿y a qué hora se cae el profe? Ya tengo hambre, me quiero ir a mi casa, estoy cansado, estoy cansada, ¿sí? Entonces, y esa es la escucha interna. Y nos pasa a todos, ¿ah? Cuando somos alumnos nos sucede todo el tiempo. Hay un tercer nivel que es la escucha enfocada,
que tiene que ver que, así como los caballos, ¿no? Viste que corren tapándose, pero van derechito para no salirse de su carril. Bueno, de igual manera sucede con la escucha enfocada, que es un tercer nivel, y que, digamos, los abogados, digamos, como tú, ¿no? Es bueno que la tengan porque esto les va a permitir saber exactamente qué es lo que el cliente me está diciendo. Así lo entiendo. Y el docente necesita tener la escucha enfocada justamente en lo que un alumno le diga para poder entenderlo y saber qué responderle, porque si por ahí no lo escucha bien, va a responder cualquier pachotada, ¿no? Y un nivel 4 que ya es la escucha global. El nivel 4 sí tenemos los profesionales de lo emocional, de lo mental, en donde nos corresponde pues tener una escucha no solamente que mire y que escuche a quien tenemos enfrente, sino también a todo el aula. Alrededor, claro. Es, es importante que, digamos, un docente pueda desarrollar esta escucha, ¿ya? Que sería ya el número 4 justamente para poder tener atención, no solamente en un alumno que pueda tener ciertos problemas de aprendizaje o qué sé yo, sino también lo que sucede en el resto del aula. Esto permite que el docente tenga mucha mayor claridad al momento de dar su respuesta. Interesante, Fernando, ¿no? Se me viene a la mente aquel estudiante problemático. Estamos hablando en el ámbito de la educación básica, ¿no? Ya. Porque ya en educación superior no hay estudiante problemático, ¿no? En O puede educación pasar. básica, más difícil, ¿no? Porque en Claro. educación superior el estudiante estudia por voluntad propia, porque quiere ser un profesional. En cambio, en Así la es. educación básica está obligado por los padres, no sé. Sí, claro. Entonces, este chico, en el colegio, sobre todo en secundaria, he visto que es un chico, digamos, no solamente travieso, sino malcriado, y contagia al grupo, ¿no? Entonces, Ok. ese es el tema, ¿no? En ese escenario donde el salón, digamos, ante la ausencia de este alumno, no se porta bien el aula, pero ante la presencia de este estudiante problemático que interrumpe y que comienza a contagiar al resto, ¿no? Entonces, Claro. se puede aplicar en ese escenario este coaching educativo para encauzar el desenvolvimiento del aula para el logro de los aprendizajes. Te comento esto porque, mira, yo la otra vez estaba escuchando Ujú. a un profesor también que me enseñó, Eslava, no sé si lo ubicas, que es escritor también, Jorge Ya. Eslava, ¿no? Ah, sí, 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 sí. uno flaco, que sí, sí, Sí. sí, sí. Él está más enfocado en literatura infantil, Ah, ok. ¿no? Y él comentaba eso, ¿no? Que una estrategia que utilizaba, pero ya en la universidad, era darles a los estudiantes también premios. ¿Y qué eran los premios? Ah, ok. Eran lecturas de ciertos cuentos, de ciertas novelas, ¿no? Entonces él lo iba leyendo y lo leía bien y atrapaba, ¿no? A ese estudiante que por lo general muchas veces no lee, ¿no? Entonces, esa herramienta que él utilizaba le servía para encauzar la sesión de aprendizaje, ¿no? Dentro del aula, ¿no? Y lograba, digamos, mejorar el comportamiento de estos estudiantes que eran problemáticos. Creo que era de los Reyes Rojos, perdón, ¿no? Porque él también enseñó en los Reyes Rojos, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar ahí estas herramientas de escucha activa en un contexto, digamos, diverso y problemático, ¿no? Claro, de hecho, bueno, la escucha activa es una herramienta que se puede aplicar en cualquier ámbito, pero digamos, básicamente en el ámbito educativo. Ahora, el premiar como método es buenísimo, es una buena forma de educar, ¿no? Y no solamente a los seres humanos, o sea, lo podemos ver inclusive hasta dando ejemplos en animales, ¿no? O sea, podemos también educar al animal a propósito de darle un premio porque hizo lo que yo le estoy pidiendo y le estoy enseñando. Esa es una forma de enseñar, ¿cómo no? Entonces, claro, en los seres humanos es bastante bueno, es bastante común también y sirve, ¿no? Eso es un hecho. Ahora, si tenemos alguna persona problemática, siempre lo primero que tenemos que procurar hacer es
hacer contacto visual, ¿no? Nosotros como docentes lo primero que hacemos es el contacto visual. Eso es PNL, por ejemplo. Haces el contacto visual con el alumno que es problemático. Una vez que hay ese contacto, vemos si con ello calma. Si no hay calma, entonces es contacto visual y se le dice, por ejemplo, Domínguez, por favor, ok, listo. Si esto continúa, sí se le tiene que retirar del aula. Esa es la verdad. Ahora, cuando se le retira el aula, no es solamente lo retiro y se acabó. No, la idea es construir conjuntamente con el alumno qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? Supongamos que es un alumno pequeño. Al alumno pequeño, ¿qué se le tiene que hacer? Al alumno pequeño hay que, en primer lugar, y usando la PNL, hay que ponernos al nivel de él. Y una vez que nos ponemos a su nivel, digamos, los dos sentados o los dos de pie, y él parado y uno se agacha, digamos, se pone en cuclillas, ¿no? Ah, Y de esta manera hay una claro, empatía. Entonces, si claro. el alumno es más grande, es de secundaria, podemos inclusive hasta a partir de, primero, eh, el contacto visual, se conversa con él frente a frente, luego nos sentamos para que haya comodidad y a partir de ahí lo que vamos a usar son ciertas herramientas de espejo justamente para poder convencer, pero liderando la relación del momento. Se genera una conversación y hacemos un espejo que sirve para la negociación y que con ello nosotros vamos a lograr que él pueda hacer lo que uno quiere. Ahora, como sabemos de coaching educativo, podemos tratar de indagar en por qué este alumno tiene ese comportamiento, de dónde viene. Ahí aparece el origen, ¿no? Y te puede contar, no, si es porque cuando yo era chico pasó esto o esto otro. Ah, perfecto. Vamos identificando ello y por lo tanto su comportamiento ya tiene un origen. ¿Importante encontrar el origen? Sí, porque cuando encontramos el origen de un problema, nos hacemos conscientes entonces de cómo es que debemos abordar ese problema y recién ahí empezamos a sanar. Y se entiende que este chico tiene ausencias y tiene probablemente algún tipo de herida que genere que él se comporte de esta manera determinada. Y eso lo hace un coach educativo. Mira, justo se me vino a la mente un compañero de clases, Aguilar, no sé si te acuerdas de él. Aguilar, eh, me de acuerdo, pri- sí. a- Él en primaria hablaba mucho, interrumpía cada rato, igual que Arca, ¿no? Me acuerdo. Y recuerdo que esta Miss era en primaria, creo que era María Cristina, Ah, me conversando acuerdo. con él. Ya. No, hizo lo mismo que tú dijiste, ¿no? O sea, yo creo que también son años de experiencia, ¿no? De una Sí, maestra, ¿no? Que sin saber y sin existir en esos años coaching educativo, ya lo aplicaba, ¿no? Porque le comenzó a hablar y la cosa que este chico en plena clase, ¿no? Comenzó a decir que en casa no tenía con quién conversar. ¿No? Los padres estaban separados, ¿no? Y él se sentía muchas veces cuestionado si emitía alguna opinión, ¿no? Entonces iba al colegio y interrumpía a cada rato. claro. Años después también, recuerdo de otro compañero que tenía esos problemas que tú indicabas y que el docente sí lo retiraba del salón de Ujú. clases, lo sacaba, ¿no? Ya. Hasta que una vez con otro profesor, este chico confesó que no vivía con los padres, o sea, ya tenía un abandono, tanto de la Claro. mamá creo que había fallecido y el papá creo que había hecho otra vida con otra pareja, ¿no? Entonces, n- reconstruyendo todo, Ajá. repasando tus palabras, se me viene bueno, la conclusión, digamos, de que este chico por un patrón aprendido de abandono que se da en una infancia no anterior, él en el salón de clases comienza a tener conductas disruptivas para que el profesor haga eso que él inconscientemente busca, ser abandonado.
no ser Claro. apartado, ¿no? Entonces, ahí el docente, ¿qué mecanismo tiene que hacer para no caer y no reforzar ese círculo vicioso que muchas veces, repito, de forma inconsciente nosotros buscamos, ¿no? Y no solamente en el salón de clases, sino en la vida misma, ¿no? Y justo con Mafi Venturini también estábamos hablando al inicio del episodio anterior, que muchas veces entramos en relaciones amorosas, digamos, tóxicas, ¿no? O que sabemos que nos van a generar un daño, ¿no? O sea, nos metemos, digamos, con... Hay chicas que se meten con hombres casados y dicen, uy, qué mala suerte, ¿no? Me metí, siempre me toca a hombres casados. Entonces, no es que sea un sorteo, no es que te lo hayas ganado, es una decisión, ¿no? Y igual, ¿no? O con chicas que se meten con estos muchachos que, digamos, son peloteros, ¿no? Que están en la esquina tomando, Claro. que no tienen mayores ambiciones y proyecciones de vida y que a la primera sacan la vuelta, ¿no? Y estas chicas repiten varias veces el mismo escenario, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿qué recomiendas hacer? Bueno, siempre mirar la posibilidad de la existencia de heridas de infancia, ¿no? Eh, yo me atrevería a decir que todos tenemos heridas de infancia, ¿no? De una o de Todos. otra manera, ¿no? Entonces, ya partiendo de ahí, inclusive, ¿no? Una herida muy común es la herida de abandono que justamente nombras, ¿no? Y uno diría, no, pero a mí mi papá y mi mamá nunca me abandonaron porque siempre los tuve. Sí, sin embargo, eh, una herida de abandono puede surgir no porque el papá se fue, sino porque probablemente trabajaba todo el día y entonces uno como hijo no lo veía o lo veías muy tempranito en la mañana o no lo veías sino hasta la noche y ahí se generaba un vacío. Y ese vacío uno lo interpreta inconscientemente como abandono. Sí. ¿Cómo es que nosotros podemos salir de ahí? Bueno, la gente se cura hablando, esa es la verdad. Hablando uno se cura, uno sana, por eso es que existen los espacios terapéuticos, ¿no? Para que uno vaya y hable, ¿no? Y muchas veces lo que necesitamos es solamente eso, hablar y ser escuchados, ¿no? Porque no es lo mismo hablar, hablando de una pareja tóxica, hablar, digamos, con tu pareja, pero que no te escucha, pero que no le interesas, más o menos nada, entonces no vas a sanar. Pero si hay una pareja con la que uno puede conversar y es escuchado y viceversa, entonces la relación va a caminar, aunque sean conversaciones incómodas. Bueno, un poquito lo mismo es lo que puede pasar con un alumno, ¿no? Un alumno, como con el ejemplo que dabas, digamos, podría justamente tener eso. Es una persona que llega a casa, un niño que llega a casa y que de pronto se siente solo y que necesita hablar. Entonces va al salón al día siguiente y como sabe que tiene varias orejas que pueden oírlo, entonces va a hablar. Ya ni siquiera le va a importar si alguien lo va a escuchar, pero al menos lo van a oír. Van Claro. a oír que interrumpe, van a oír que él fastidia, ¿no? ¿Qué tiene que hacer en este caso un coach educativo, en el caso docente, ¿no? Justamente es eso, darle lo que él necesita, porque nosotros los seres humanos muchas veces actuamos de manera negativa a propósito de una falta. A este chico le falta atención, por lo tanto, ¿qué tiene que darle el coach educativo o el docente preparado en coaching educativo? Es escucha, darle atención, ¿no? No dejarlo como que nunca habló o como que nunca levantó la mano y pasa desapercibido. No, porque estaría en ese caso el docente alimentando esa dejadez, ese abandono, esa ausencia. Y entonces el chico no va a cambiar, va a seguir repitiendo lo que ya aprendió en casa cuando está solo. Esa necesidad es la que va a votar en el aula. Entonces, nosotros como docentes, ¿qué tenemos que hacer? Oye, atenderlo, prestarle atención, darle el espacio seguro para que él pueda opinar sin que nosotros lo tengamos que corregir en ese momento. Sino decirle, perfecto, bueno, así como nuestro compañero ha dicho tal cosa, ok, puede ser eso, pero puede ser esto otro, ¿no? Como que, para que él vea que, no me señalan todo el tiempo y me dicen que cometo errores, sino más bien les importa mi opinión, aunque esté mal, aunque esté equivocado.
pero darle atención. Genial, genial. Y en ese escenario que comenta Fernando, se puede utilizar ahí este coaching restaurativo, ¿no? O sea, ¿qué se podría hacer? También, ¿Qué estrategia también. se podría hacer desde esta mirada del coaching restaurativo? Lo que nos permite el coaching restaurativo en este caso, poniendo que sea un muchacho o un niño, es importante no solamente abordarlo a él de manera directa, de manera individual, sino también invitar a los padres. Hay que conocerlos, hay que escucharlos, cuál es la realidad. Y recién a partir de esa realidad de escuchar al papá, escuchar a mamá, nosotros ahí podemos empezar a utilizar ciertas herramientas que a él le van a permitir más bien mejorar. Si les falta atención, lo que vamos a hacer es llegar a ese origen y a partir de ese origen encontrar el cambio que el chico necesita. O sea, lo restauramos justamente para que pueda ser, digamos, un chico de bien. Ahora, importante lo siguiente también, y es que este tipo de personas que tienen este tipo de perfiles, eh, que están un poco desalineados con el resto del aula, que están, digamos, hablan demasiado, están muy distraídos, tranquilamente podrían tener un trastorno de déficit de atención, ¿no? E hiperactividad, el famoso TDA, ¿no? Ujú. Podría tenerlo como podría no tenerlo, ¿no? Pero habría que ver que ese tipo de comportamientos ya sería una alarma, ¿no? Entonces, esa alarma que sí podríamos detectar nosotros desde el coaching educativo y también desde el coaching restaurativo, habría que mirarla porque quizá y solamente quizá, este alumno pueda necesitar algún tipo de tratamiento a quien habría que derivar. Y puede haber medicación, puede no haber medicación, dependiendo del nivel, obvio, ¿no? Sí, mira, tú sabes que yo tengo un niño con una condición especial, ¿no? Mm, sí, sí. El tema del TDAH, que repito, es un término también que en los 90 no existía, ¿no? Tú eras hiperactivo, Es ahora malcriado, es malcriado. cada vez malcriado, pues, ¿no? Qué Necesitabas movido, qué atención. movido. Claro. Sí, yo también, no quiero decir quiénes, ¿no? Pero, pero ahora casi todos los chicos, ¿no? O sea, son Sí, etiquetados, ¿no? Con, sí, con- con- sí, con sí. esa condición, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo salir de esa, de ese, Ese de ese etiqueta. contexto, sí, de esa etiqueta, ¿no? O sea, porque no todo es eso, ¿no? O sea, No, no. Imagínate, hoy por hoy, caramba, en nuestra época justamente, que no es tampoco que sea hace 70 años, ¿no? O sea, estamos hablando hace, ¿cuánto? 25 años, ¿no? 20, 25 años. eh, Había alguien a quien le fastidiaban mucho y que era Lorna. Hoy es bullying. Oye, están claro. haciéndole bullying. Y claro, y es un tema tratable, ¿cómo no? Obvio, y siempre ha sido un abuso de alguna manera, ¿no? Lo es. Pero digamos, hoy hay una tendencia a etiquetar comportamientos, ¿no? Como el significar quién puede o no tener un trastorno de déficit de atención o quién sí tiene hiperactividad. Hay otra palabra conocida, ¿no? Dos se me vienen a la cabeza que antiguamente ni existían. Por ejemplo, el estrés, ¿no? Una persona estresada era, no sé, se le calificaba pues como, este está molesto, está sobrecargado, ¿no? Mira, es una persona estresada, esa es nueva. Eh, son palabras pues que claro, que uno va, de pronto aparecen como la resiliencia, ¿no? No, antes era, oye, qué valiente este compadre, ¿no? Que a pesar de todo lo que ha sufrido sale adelante, qué fuerte es. Sí, sí, no, hoy es resiliente. No, es una persona, ¿no? La resiliencia. Son cositas que se van dando, se van poniendo de moda y que me parece bien, ¿ah? Me parece bien que las, que las apliquen, ¿no? Que se les nombre, que se les dé un nombre a ciertos comportamientos. Sí, pero mira, con el tema de la resiliencia que ya también tan en boga, Sí, yo personalmente pienso que nuestros padres, incluso nuestros abuelos, eran mucho más fuertes que nosotros, ¿no? Incluso hay un estudio donde se menciona que el coeficiente intelectual ha ido disminuyendo en los últimos años, ¿no? Entonces, no sé si estas
sobreprotección que le damos a nuestros hijos, también por la carencia que hemos tenido, como tú mencionas, ¿no? El padre ausente, el padre que trabajaba mañana, tarde y noche, ¿no? Y no lo veíamos nosotros, las personas de nuestra generación, Claro. digamos, somos muy, muy protectores con nuestros hijos y muy esclavos de ellos, ¿no? En general, ¿no? Entonces, veo que esta situación también no solamente afecta al estudiante, sino al docente. Y por eso vuelvo a repetir en el tema y ser insistente, saliendo ya de la problemática del estudiante, yo docente tengo Ajá, problemas. Yo docente, voy a mi salón de clases, ¿cómo aplicar el coaching restaurativo en mí, ¿no? Porque, o sea, como decíamos claro, anteriormente, todos tenemos problemas, ¿no? Todos claro. tenemos, nos hemos peleado con nuestra pareja, tenemos problemas de la infancia, ¿no? Patrones que se repiten, ¿no? Entonces, en la sesión anterior con Mafi, ella nos recomendaba también escribir para sanar, que yo Ese es en bueno. algún momento también utilicé, ¿no? Sin saber, ¿no? Sin saber, me puse a escribir y hice catarsis, ¿no? Claro. Dentro del coaching restaurativo que tú propones, ¿qué herramienta se puede utilizar para mí, yo como docente? Hay una herramienta que se usa dentro del coaching restaurativo que es verdaderamente psicoterapéutica, ¿ya? Y que es muy sencilla, puede sonar inclusive hasta tonta, pero cuando uno realmente la aplica, marca una diferencia. Es muy sencilla. Cuando uno, supongamos que en casa ha tenido algún tipo de problema, ¿no? Has tenido un problema con tu pareja, algún tipo de tensión, qué sé yo, se entiende que uno llega a la oficina, ¿no? O en este caso al aula a dictar y ya tu humor es diferente, ya te cambiaron el día, ya no llegas de buenas, más bien llegas de malas y todo. Un ejercicio psicoterapéutico que es parte del coaching restaurativo es el hecho de que sales de casa y con toda esa carga y toda esa tensión, agarras una mochila imaginaria, abres tu mochila, metes allí todos tus problemas, uno por uno. No, que mi esposa me dijo esto, pero yo le dije esto otro, no debí decírselo. Lo vas metiendo ahí. Todos los problemas los colocas, cierras tu mochila, la cargas, vas al colegio, vas a la escuela, al instituto, y antes de entrar, te quitas la mochila imaginaria también, la dejas afuera y entras al aula. Tus problemas, inconscientemente, porque Quedan fuera. el acto es consciente, pero inconsciente todo lo que carga, los dejas ahí afuera. Entras al aula completamente limpio y al momento de irte, no te olvides de llevarte tu mochila, porque lo mismo tienes que hacer llegando a casa. Todos tus problemas del trabajo, toda la tensión que uno Ah, siente en la oficina, también lo dejas afuera de casa. ¿Para qué? Para no afectar ni a tu mujer ni a tus hijos. qué interesante, qué interesante. Dime, y en ese caso, ¿yo tengo que verbalizar esos problemas y visualizarlos o lo hago de Sí. forma interna? No, 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 no. Nosotros en todo momento, pero en todo momento siempre tenemos que tener presencia aquí. Si es posible verbalizarlos, ¿cómo no? Claro que sí. Si te es posible escribirlos en una hojita porque el tiempo te da y los metes en la mochila imaginaria o una mochila o una bolsita que tengas que también puedes usarla, úsala. La importancia de la toma de conciencia es el punto inicial justamente para poder cambiar lo que sea. Si yo logro cambiar, y esto es psíquico, si logro cambiarlo durante 21 días, entonces hay una transformación real, ya la persona es otra, pero partes desde el lado de la conciencia. Por eso también es importante el soñar. Uno diría que el soñar, sí, nuestros sueños son importantes, ¿no? Eh, Sepamos que todos los días soñamos, ¿ya? Pero no todos los días recordamos nuestros sueños. Sin embargo, los sueños que nosotros tenemos, procuremos hacer el ejercicio obligatorio de recordarlos para poder tener una interpretación. Como decía Freud, los sueños son la manera en la que nuestro inconsciente se comunica.
Por lo tanto, importante mirar cuáles han sido mis sueños y así también uno va cambiando y va mejorando y se va transformando. De igual manera, tener conciencia de entonces cuáles son mis problemas, ¿no? Ah, tal, tal, perfecto, listo. Los metes en tu mochila imaginaria, los puedes verbalizar, los colocas ahí y no llegan a tu chamba, para nada, y viceversa. Mira, qué interesante. Justo con el tema de los sueños, Mm, no sé si te comenté alguna vez, yo antes meditaba bastante, ¿no? Y hacía estos me trabajos acuerdo, también, ¿no? me acuerdo, me acuerdo. Y recuerdo que un tiempo, cuando tenía sobre todo más problemas, Mm, eh, yo llegaba a la casa cansado y antes de acostarme empezaba a repasar todo lo que había hecho en el día. Pero mm, empezando, por ejemplo, si llegaba, y estaba en la cama a las 11, empezaba desde las 10:59 para atrás, claro. ¿no? Y eso de alguna u otra forma me ayudaba también a aligerar la carga, ¿no? Y ver que los problemas, bueno, que todos los problemas tienen solución, ¿no? Y también visualizaba el tema, no sé si tú crees en los chakras, ¿no? El tercer ojo, la luz azul, ¿no? Y para tener una mayor claridad, ¿no? En Mm, ese tiempo. O sea, yo soy de la idea, justo en el episodio anterior, una de las estudiantes le preguntaba a Mafi sobre la evidencia científica de las constelaciones familiares, ¿no? Entonces, en sí no hay una evidencia científica, ¿no? O sea, uno lo no, tiene que probar y ver si te resulta, ¿no? Entonces, yo varias veces he probado mil cosas, ¿no? Y en función a eso, no he estado viendo si me funciona, no me funciona. O sea, yo puedo decir, claro, visualizo tal cosa, y alguien puede decir, "Ah, este está loco, ¿no? Como que solamente con visualizar, decretar, imaginarlo, se logra, ¿no? Y yo en cierta forma sí he ido o he podido ir alcanzando esas pequeñas metas haciéndolo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tenía problemas económicos, ¿no? Iba incluso, esto me recomendó un amigo, anda a Falabella, me decía, ¿no? Anda a Falabella y ahí hay perfumes, ¿no? Anda, ¿no? Y pide que te hagan oler los perfumes más caros, ¿no? Entonces, yo iba y me ponía los perfumes, ¿no? Entonces, esa sensación de opulencia, digamos, de dinero, ¿no? Uno lo extraía, digamos, de esas tiendas, ¿no? Y te ibas imaginando, ¿no? Y así, ¿no? Varias de estas técnicas que ya he dejado de hacer, pero que en ese momento, o en esos tiempos, me permitieron, digamos, de alguna u otra forma, ir superando los problemas de la vida, ¿no? En este coaching restaurativo, porque el nombre, como te digo, o sea, no hay mucha literatura al respecto, pero el nombre de restaurar no solamente me parece viene del interior de la persona, sino creo yo, no sé, tú ahí ya me corregirás, ujú, si tiene que ver con algo más allá, ¿no? Digamos, con Dios, ahora que está tan en boga en los chicos ser agnósticos o ser ateos, ¿no? Cuestionar la religión, ¿no? ¿Tiene algo que ver este coaching restaurativo con la fe religiosa en general? totalmente, totalmente. De hecho, solamente como para completar un poquito lo que dijiste, hay una frase que a mí me gusta muchísimo. En verdad, dos. Quiero decir dos. Las dos me gustan muchísimo. Y una es, lo que crees, lo creas, Claro. ¿no? Y otra que me gusta mucho, que es de Henry Ford, que él decía, eh, tanto si crees que puedes como que no puedes, estás en lo cierto, Sí. ¿no? Y la primera creo que Claro, viene del Kybalión, ¿no? Disculpa que te corte. sí, tal cual, tal cual. Y es interesantísima, ¿no? Porque además eh, te hace crear una realidad que, claro, hoy no existe, ¿no?
pero te hace crear una realidad en base a tu propia creencia. Y en base a esa misma creencia mental, uno puede también limitarse, ¿no? Pero esto acá te permite creer que lo vas a hacer. Entonces ahí esa digamos, se complementa con la de Ford, ¿no? Si crees que vas a poder, vas a poder. Si crees que no vas a poder, sí, pues no, no vas a poder. ¿No? Es así. Ahora, ya desde un poquito más profundo, digamos, desde lo psicoanalítico, claro, no todo lo que uno puede, lo que uno quiere va a poder, mejor dicho, ¿no? O sea, esa frase sí es una mentira, ¿no? O sea, es gente que dice, es que si tú quieres, puedes. No, eso no es verdad. Claro. O sea, hay cosas que realmente no se pueden, ¿no? Por más que uno quiera. Ujú, Este, pero bueno, suena lindo, de última. El mundo de las chakras, claro, en cuanto a las chakras como 7 puntos energéticos, ¿no? Del cuerpo, claro, o sea, los puntos están ahí. Ahora, claro, no hay ninguna evidencia científica de eso tampoco, al igual que tampoco en las constelaciones familiares. ujú, Y ujú. a tu pregunta, hermano, sobre el trasfondo, ¿no? Si hay algún trasfondo religioso, espiritual del coaching restaurativo, sí. A mí me tocó, justamente a propósito de tantos años, pasar por el ateísmo y pasar por el agnosticismo y ser Krishna y fui católico y todo lo que quieras. Y me costó muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo investigar y leer y buscar y rebuscar hasta que, claro, opinión personal, ojo, eh, tomé una decisión y tomé la decisión de que no pertenecía a ninguna religión, es la verdad. Sin embargo, eh, me defino como cristiano, ¿sí? Sigo a Jesús. Él nunca dijo sean de tal religión o tal otra, solamente dijo síganme y está escrito en la palabra. Y por lo tanto, a partir de allí, con ello, yo refuerzo lo que es el coaching restaurativo con ese trasfondo espiritual que por cierto considero indispensable, Dios, como para que nosotros podamos sentir que tenemos una red, que aunque te caigas, aunque te vaya mal, hay una red que te sostiene y es la fe, es Dios, ¿no? A mí me faltaba solamente en toda esta investigación eh, descubrir que Jesús había resucitado y logré llegar a través de ciertos libros y documentos, saber que es así. Y por lo tanto, yo digamos que soy cristiano por decisión, ¿no? Por elección. No pertenezco a ninguna religión, solamente soy cristiano y el coaching restaurativo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Dime, Fernando, ¿es por decisión o también por necesidad? Decisión, Decisión. Yo te netamente. pregunto esto porque, o sea, como tú explicas, yo también pasé por todas esas diferentes etapas, ¿no? Claro, Y, claro. y eso que yo en la época del colegio era bien, bien católico, ¿no? Bueno, Bien veníamos de un colegio creyente, católico, ¿no? Como tú decías hace claro. un rato. Sí, Claro. sí, sí, ¿no? Y llegó esos momentos duros de la vida, de la pérdida, de la muerte, ¿no? Donde uno cuestiona, dice, no, no Mm. existe, y vas a otras religiones, dejas de creer en nada o no crees en nada, y nuevamente uno se da cuenta de lo limitado que es la existencia del ser humano, ¿no? Y eso me pasó una vez, no sé si te comenté, en el 2015, yo ¿El budismo? viajé, no, no, yo viajé a Galápagos, a la isla Galápagos, ¿no? Mm. Entonces, es un archipiélago, ¿no? De varias Sí, sí, islas. claro. Y de una isla a otra, donde estaba el hotel, yo viajé en un ferry, ¿no? En una pequeña embarcación, Embarcación. sí, que duraba 3 horas el viaje. O sea, si no tomaba ese viaje, tenía que esperar hasta el día siguiente. Y para mi mala Mm. suerte, ese día la marea estaba bien fuerte. No te miento, o sea, estábamos en medio del Océano Pacífico. En medio Ya. del Océano Pacífico. Y la embarcación, el yate, esto parecía una montaña rusa, porque subía las olas y bajaba y Wow. caía. ¡Pah!
Ya me Y yo imagino. decía, ahorita nos volteamos, ya no, no vamos a voltear, ¿no? No vamos a voltear. Y yo decía, ¿para dónde tengo que nadar? O sea, miraba alrededor y todo era mar. Todo era mar. Decía, miércoles. Y ahí te das cuenta, o sea, mirabas arriba y estaba el cielo, no inmenso, luminoso, celeste, Imponente. imponente, ¿no? Y ahí te das cuenta de lo diminuto e insignificante que somos nosotros. ¿No? Increíble. Increíble, ¿no? A mí, pues, o sea, dentro de ese temor, dentro de ese miedo que tenía, o sea, yo no tengo miedo al mar, pero en esas circunstancias sí, porque eran olas grandes y Claro, estábamos en medio del océano claro. y el Pacífico, de Pacífico no tiene nada. Y yo decía, bueno, dejo mi vida en manos de Dios, ¿no? Entonces, ahí como que nuevamente retomé la fe, ¿no? Y esta se fue reforzando por lo de mi hijo, ¿no? Que nació todo y me ayudó también a consolidar mi fe, mi creencia y mi amor, ¿no? En general, ¿no? Claro, Bien, bien, claro, qué Fernando. bonito. Ahora vamos a pasar a una etapa que se llama, o aún es no sé si llamarlo etapa o sketch, dentro del podcast que se llama Amauta sin filtro, ¿no? Que es un espacio dinámico, ¿no? Donde yo te lanzo una pregunta y tú respondes con lo primero que se te venga a la mente, Ya, ¿no? bacán, ¿Te bacán, dale. parece? Por supuesto que sí. Dentro de esta visión del coach restaurativo, ¿el perdón se pide o se construye? Porque, o sea, yo voy a hacer, yo ya identifico estos patrones o este acto, digamos, incorrecto que he realizado. Entonces, no solamente hay que pedir perdón a la otra persona, ¿no? Sino también a uno mismo. Entonces, dentro de ese contexto, ¿este perdón se pide o se construye con otros Mira, actos? yo creo que el perdón se pide y también se construye, al igual que el amor. Eh, Pienso que el perdón hay que sentirlo, porque hay que elaborarlo, y para elaborar algo, construirlo, necesito sentirlo. De lo contrario, no es válido, además. Ya, 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 ya. De hecho, hablando del perdón, no debemos esperar a que alguien que nos afectó venga y nos pida perdón para poderlo perdonar. Y eso es bien importante, porque da la casualidad que cuando uno no perdona, mantiene rencor y el rencor se transforma en odio y ese es un veneno que nosotros mismos nos podemos tomar todo el tiempo. Ujú. Y es eso, es tomarte tu propio veneno, es tu rencor. Entonces yo pienso que es indispensable perdonar. Genial. Dime, y dentro de evitar esas palabras hirientes, Mm, porque cuando uno ofende al otro, busca destruirlo de alguna manera, ¿no? sí, claro, claro, Eh, claro. ¿Qué pesa más en ese contexto, ¿no? De reparar sin reconocer el daño o reconociendo el daño, hacer las acciones, digamos, correctivas, porque a veces hay palabras tan hirientes que por más que uno diga mil veces perdón o pida mil veces perdón, ya las dijiste y ya rompiste algo, ¿no? Que a veces es difícil, ¿no? De sanar para la otra persona, ¿no? En ese contexto, ¿qué se podría hacer para remediar esto? Bueno, pienso que primero aceptar que uno se equivocó y a partir de ahí podemos reparar. No podemos pretender reparar algo sin una toma de conciencia, ¿no? Sería solamente ponerle una mantita encima de la tierra, ¿no? Digamos, hay que reparar, pero desde la toma de conciencia. Y en esa conciencia, ¿cómo controlar una reacción emocional en ese Uh, momento? Eso es loquísimo. Cuando nosotros tenemos una reacción emocional, ¿no? Eh, es increíble, pero ahora que se los digo, por favor, chicas, chicos, traten de elaborarlo. Hay muchas personas que
no tienen una inteligencia emocional, digamos, adecuada y por lo tanto puede ser explosivo y estallar, ¿verdad? Puede pasar, a todos en algún momento en la vida nos ha sucedido, seguramente que sí, pero digamos, para poder cambiar, para poderte transformar, hay un efecto que sentimos de manera física que es una tentación, le llamamos, ¿no? Es como una tentación. Tú ves un chocolate, estás a dieta, pero el chocolate está acá. Yo me quiero comer el chocolate. Perfecto, pero no debes, ok, pero cuando tú lo ves, hay algo en el cuerpo que te está avisando, que se siente aquí, entre el pecho y la boca del estómago, que hace que tú agarres el chocolate y te lo comas y, uf, y sientas un placer. Lamentablemente, lo mismo sucede cuando uno reacciona de mala manera, ¿no? De forma, digamos, atacativa. Hay algo en el cuerpo, hay algo físico que nos avisa que vas a actuar de determinada manera o forma. El gran problema es que si uno no detecta esto, por más que trabaje en su inteligencia emocional y en su control emocional, no lo va a lograr, porque no hay gestión. Primero tengo que saber identificar eso para poder cortar. Genial. Dime, y en esa situación, ¿cuánto daño nos Ajá. hacemos cuando reaccionamos sin pensar? Uf, es increíble, pero no sé si pudiéramos calificarlo sobre 10, 10. Diez, ¿no? Claro, claro, porque imagínate, luego de eso viene el arrepentimiento, y no solamente es el arrepentimiento de por lo que yo estoy sintiendo, sino por lo que le hice sentir al otro sujeto, ¿no? Entonces, es un arrepentimiento doble y puedes sentir vergüenza y te puedes sentir frustrado porque ya no puedes retroceder el tiempo. O sea, hay un montón de emociones que finalmente se nos autoclavan, ¿no? Autopinchan, ¿no? Una cosa así. Claro, claro. Justo en el episodio anterior, Ajá. yo tocaba o ponía de referencia esa canción de Julio Iglesias, ¿no? De Tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Y muchas veces no es que encontremos la piedra en el camino, sino que nosotros mismos cargamos la piedra. Nosotros tenemos la piedra en la mano y la lanzamos adelante para tropezar nuevamente con esa piedra. Claro, claro. Es un Es, tema es bien de interesante hábito esto, ¿verdad? también, ¿no? No, Víctor, es bien interesante, porque este, justamente tú dijiste al principio, ¿no? Es un patrón, claro. claro, Es, en el psicoanálisis se considera que, supongamos, ¿no? Eh, Uno conscientemente te dice, no, pero yo no quería estar con un pata así, ¿no? ¿Cómo voy a querer? Claro, pero si tú miras todos los chicos con sus los que has, antecedentes, todos son igualitos, claro, ¿no? Todos tienen algo parecido. claro. Y claro, No, pero ¿y yo lo dónde? voy a cambiar, yo lo voy a cambiar, ¿no? Conmigo va a ser Ah, diferente. ese es un síndrome, ¿no? Es el síndrome del psicólogo, qué sé yo, que crees que, no, yo los puedo ayudar a sanar, entonces yo lo voy a De sacar la y, salvadora. y claro, El Salvador, ¿no? O sea, es como, caramba, cero. Pero Más bien, ahí se autocompletan, ¿no? Porque yo soy el salvador o salvadora y él es la persona que necesita ser salvado, ¿no? Entonces, él para, esta persona, digamos, infiel o borracho, digamos, para claro. continuar ese vínculo, ¿no? De dependencia emocional y Uh, tóxica, vuelve a claro, incurrir en lo mismo. No vuelve a claro, realizar lo mismo y yo, mujer salvadora, vuelvo a perdonarlo y a justificarlo, ¿no? Por más que todo mi entorno me diga, oye, no piensas, ¿no? Entonces, claro. Es que es increíble, pero es que es adictivo. En verdad, es adictivo. O sea, cuando la pareja está bien, no, acá hay algo que falta, ¿no? Esto no claro, puede ser así, ¿no? Ahí, no. Es una locura. Yo que bueno, que yo soy terapeuta de pareja y familia y también he vivido altibajos a lo largo de mi vida como todo ser humano. Hoy me ha tocado ver, por ejemplo, parejas que han tenido, y es un patrón también repetitivo, ¿no? Parejas que, por ejemplo, les encanta pelear, pero les encanta pelear. ¿Y sabes cuál es el motivo? Que ¿cuál? la reconciliación es maravillosa. Viene con más fuerza.
La reconciliación, o sea, por ejemplo, acá estamos entre adultos, ¿no? La reconciliación que tiene que ver un atado con el sexo, ¿no? Dicen, no, es que es lo máximo, entonces lo que hacen es pelea, 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 llegan a un punto en que se reconcilian, uff, tienen pues el sexo del año y ahí está atado ese vicio, Pero, ¿no? pero ahí está el problema también, ¿no? Que también Sí, marca, digamos, las relaciones jóvenes, ¿no? Eso muchas veces pasa cuando tienes 20 años, 30, ¿no? Vamos ya. Pero ya pasado los 35, seguir incurriendo en esos hábitos tóxicos donde, digamos, el sexo es el salvavidas, ¿no? De esa relación, no te lleva a nada, ¿no? Porque igual nada, nosotros justo nada, comentábamos que hemos terminado el colegio hace más de 30 años, ¿no? Ya nosotros, claro, digamos, estamos en una edad que ya el sexo, digamos, pasa a un segundo o tercer plano, ¿no? Uno ya va, digamos, creciendo, envejeciendo, y no puedes seguir repitiendo los mismos hábitos de cuando tenías 20, ¿no? Todo cambia, como decía Heráclito, ¿no? Todo tiene que cambiar, ¿no? Entonces, por eso es que claro, creo los fracasos que se dan en las relaciones, ¿no? Muchas veces. tal cual, tal cual. Lamentablemente, a veces el ser humano se apega, ¿no? a, a lo que es dañino y es una realidad. Claro. Fernando, ya para terminar este bloque, Ya. ¿cuál es la decisión más importante que una persona puede tomar ahora para transformarse? Yo ya me identifiqué que soy el hombre infiel o soy la mujer salvadora que perdona todo. ¿Cuál es la decisión o el acto que tengo que hacer hoy para empezar a transformarme y a reconstruirme? Eh, para mí, la rendición. Eh, Hablo de eso en este libro, ¿no? Que les comento que lleva de título Rendirse para restaurarse. Yo considero que uno tiene que rendirse. En este caso podría ser, digamos, rendirte ante Dios, ¿no? Dejar de pelear, dejarte llevar más bien ahí para poderte restaurar. Y si yo Genial. esto lo aplico a todo, funciona. Ojo, no rendirse y quedarme rendido. No, 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 no. Rendirme para poderme restaurar. Cuando hay una discusión, supongamos en la pareja, ¿no? Eh, Hay un momento en el que, oye, ya ríndete, ya deja de pelear. Cuando uno en ese momento se rinde, no por querer tener la razón, sino simplemente porque ya quiero paz, es ahí cuando empiezas a restaurarte y la pareja también se restaura y se reconstruye. Yo creo que uno en la vida tiene eso, tiene que en un momento dejar de hacer y simplemente rendirse para de verdad cambiar, Si no, como el ave fénix, como el ave fénix, tal cual, igualito, igualito. igualito, sino como resurge, ¿no? Claro, 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 claro. Porque igual Sí, nosotros no sí, podemos, eso. no podemos ser los mismos siempre, ¿no? O sea, vamos No, cambiando, ¿no? No solamente en el tema físico, sino también de ideas, ¿no? De emociones, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, Fernando, mira, vamos a pasar a otro momento del podcast que se llama Tribuna Amauta, ¿no? Que es un espacio qué bonito. ideado que también los estudiantes puedan hacer preguntas, escucharlos. Johan, ¿tendrás por ahí las preguntas? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Sí, justo noches. aquí tenemos, buenas noches, profesor Fernando Reverter, buenas noches, doctor Víctor Ahumada. En este caso, tenemos una pregunta para poder iniciar. Nuestra estudiante Beatriz consulta lo siguiente para el profesor Fernando Reverter. ¿Cuál es el primer paso para iniciar un proceso de reconstrucción interna? La toma de conciencia. Sin la conciencia no logramos nada. Desde esa toma de conciencia es justamente que nosotros podemos llegar a rendirnos, que es lo que comentábamos hace unos segundos, ¿no? Bien, bien, bien. Bien, profesor Fernando, mira, aquí tenemos otra pregunta de nuestra estudiante Adelante. Joana, quien consulta lo siguiente, ¿no? Dice,
en este caso, ¿cómo puedo controlar mi ira? En el colegio suelo tener una actitud que no es la adecuada. Incluso no sé cómo poder corregir a mi hijo, ya que no Oh, entiende, converso con él, hablo y me sorprende en muchas ocasiones porque no puede entender por qué tiene esa actitud. Yo converso con él, le hago ver las cosas, pero no logro hallar cómo. Mi hijo tiene 14 años. mm. Si todo el tiempo, Joana, ¿no? Si todo el tiempo tratas de llegar a tu hijo de esa manera y él no logra captarlo, significa que hay algo que no estás haciendo bien, ¿ok? Ya no es tanto él, sino el cómo lo dices. Me parece que el primer paso ya lo diste y es ser consciente de cómo reaccionas. Por lo tanto, a partir de ahí, ahora piensa en qué debo hacer. Yo les comentaba hace un ratito, hay algo físico que se muestra y que solamente tú lo vas a poder sentir. Y a partir de ahí tienes el origen de hacia dónde vas a disparar eso. Pero tu ira tiene que tener ese control. Y para tener el control, primero tienes que haberla gestionado. Y para gestionarla se inicia con la toma de conciencia. ¿Sí? Por lo tanto, yo te recomiendo una herramienta psicoterapéutica que puedes utilizar y que le llamamos ancla. El ancla puede ser, por ejemplo, una alarma en tu celular, o puede ser, digamos, esta alarma que suene cada, no sé, cada una hora, digamos, pero que te haga recordar que tienes que mantener tu control de ira, ¿sí? Que te haga recordar que no debes actuar como actuaste, que debes cambiar tu forma de hablarle a tu hijo. Otro tipo de ancla puede ser, ¿qué te digo? Nosotros nos acostumbramos normalmente a veces a usar, por ejemplo, yo tengo el reloj en la muñeca izquierda, lo empiezo a usar en la muñeca derecha. Me va a ser incómodo, porque mi costumbre está aquí, no aquí. Ahí hay un ancla que a mí me permite todo el tiempo, esta incomodidad, recordar que debo tener control de mi ira, ¿sí? Lo mismo puedes hacer con un anillo que esté en un dedo y pasarlo a otro, un colet que usa el pelo amarrado, suéltatelo, ¿no? Y cosas por el estilo. Hay maneras de controlarte, sin duda, pero también cambia desde ahí la forma en que te comunicas con tu hijo. Fernando, para Sí. complementar, mira, te cuento una experiencia. Yo cuando meditaba, Ah, eh, imaginaba una situación con mucho amor, con mucha luz, ¿no? Digamos, imaginaba estar con mi madre, ¿no? O abrazarla, sentirla, ¿no? Entonces, claro. dentro de esa escena de meditación, yo hacía mudras, ¿no? Mudras con los dedos, ¿no? Primero, Entonces, sí, ¿no? Entonces, yo lograba en esos años 2010, 2011, asociar esa imagen de amor, de protección, de calma, de paz que me transmitía mi madre, digamos, al ujú. mudra. Entonces, cuando estaba en otro contexto, digamos, adverso, problemático, que si yo sabía que me voy a poner Chucky, Así es. hacía el mudra, ¿no? Entonces hacía el mudra, caleta, ¿no? Nadie se daba cuenta, ¿no? Y, Claro, y claro. estaba así, y ya como que me permitía Enfocarte ahí. recordar, sí, Ajá, recordar como un ancla, claro. ¿no? Esa Pues nada, sensación de paz, de tranquilidad, entonces ya, eh, ya, pues solamente como para explicarles, por si acaso un mudra puede ser así, cuando uno medita, puede ser así, claro. la colocación de las manos, ¿ok? Tiene que ver con la posición que uno utiliza con sus dedos y las manos, ¿ok? Y esa es una señal, es un mudra, muy utilizado además en el hinduismo, en el budismo, eh, o en las personas que han oído hablar sobre el yoga, ¿verdad? Bueno, se utilizan mudras justamente para que haya una conexión de lo que tú quieres con lo que puedes lograr, ¿sí? Mira, justo qué bueno que mencionas lo del yoga. Con Gabriela, que es nuestra coordinadora, Ah, estamos también viendo lanzar talleres, ¿no? Diferentes talleres. Y uno de estos talleres es de yoga,
¿no? Yoga sobre todo para que el docente sepa de estas posiciones y también enseñe, ¿no? A sus a estudiantes, ¿no? Cómo estas posiciones puedan ayudar, ¿no? A revertir este escenario, digamos, problemático, adverso, caótico, ¿no? Sí, yo he practicado el yoga Claro, 10 años, 10 años todos los días, ¿no? Lo practiqué y lo dejé de practicar también, pero bueno. Sí, tuve una revelación y lo dejé de hacer a propósito de las posturas. claro. Pues, bueno, es otro tema, pero Es otro tema que dará pie a otro podcast, ¿no? Sobre yoga. sí, sí, claro, claro. Bien, Johan, otra pregunta que interrumpí ahí. Bien, sí, mira, acá tenemos una pregunta de nuestro estudiante Carlos que dice lo siguiente: ¿cómo ayuda el coaching restaurativo a alguien que siente que ha perdido su identidad totalmente? Uh, qué buena pregunta. Mira, la identidad tiene que ver con la identificación que tiene la persona con algo, con alguien, ¿no? Eh, y el coaching restaurativo justamente lo que va a hacer es desde la autoestima restaurar a esa persona que perdió. Cuando uno siente que gana algo, también tiene que ser consciente que pierde algo. Entonces, si esta persona ha perdido identidad, es porque algo ganó. El tema es que aparentemente no se ha dado cuenta de qué es lo que ganó. Si nosotros miramos desde fuera, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que, claro, pierde identidad también porque hay una autoestima que está totalmente golpeada. Y para poder restaurar eso, necesitamos, en primer lugar, restaurar esa autoestima. Genial. ¿Otra pregunta más, Johan? Bien, sí, aquí tenemos una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo hago para no repetir patrones en las parejas que me han tocado? Porque Uf, es inconsciente, ya tengo miedo, incluso prefiero estar sola. claro. Hay personas que creen que no, yo vibro de esta manera y entonces atraigo gente así, ¿no? Todos son locos, todos son así. Y todos en algún momento hemos repetido esos patrones, me incluyo, ¿ah? Por supuesto que sí, pero da la casualidad que lamento decirles que es consciente, no es tan inconsciente. Hay una partecita de inconsciencia, sí, pero hay mucha conciencia. ¿Y saben por qué? Eh, Porque ahí hay una palabra que se llama goce. El goce, psicoanalíticamente, tiene que ver con lo tanático, ¿no? Tiene que ver con la muerte. Chao, Es la hija, vida chao. o la muerte. Entonces, uno necesita, ¿ok? Encontrarle satisfacción a algo que te hace daño. Eso es goce. Entonces, conscientemente vas eligiendo a alguien así. Si se presenta en la vida de esta persona un chico bueno, va a decir, oye, qué aburrido. Oye, pero es guapo. No, pero qué aburrido. No, 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 es muy aburrido. Es muy perfectito porque trabaja, estudia. Qué aburrido. En cambio, el otro sí me gusta. El otro es medio violento, medio agresivo. Ese me atrae. Ese me va a hacer Es sufrir. claro, hay una elección consciente de que lo que quieres es el goce. Yo disfruto de lo que me hace daño, ¿sí? Otra vez, ¿dónde está el patrón inicial? ¿Dónde está la base para el cambio? La autoestima. Cuando uno se quiere poquito, si ponemos una autoestima sobre 10 y una persona se quiere número 2 o número 3, va a buscar chicos que también sean un número 2 o un número 3. Pero si de pronto lo que quieren es alguien que realmente las trate bien, que realmente las haga vivir bien, que las haga disfrutar, pero desde lo bien, entonces, en ese caso, necesita trabajar su autoestima para considerarse un 9 o un 10 y encontrar chicos que sean también un 9 o un 10. Fernando, ahí para complementar, se me vino a la Sí, mente una canción de Ismael Serrano que me dice gusta. algo así, sí, güey, un genio, que dice algo así como que quien siempre gana no sabe nada de la vida. Quien siempre gana no sabe nada de la vida, ¿no? Entonces, o sea, mi idea, o yo creo personalmente que esta situación que tú describes puede estar bien a una cierta edad que necesitas
sentirte vivo, perseguir lo que tú llamas el tánatos, ¿no? O estas pulsiones de muerte, ¿no? Para sentirte, Ah, digamos, que vives, pues, ¿no? está bien visto, ¿eh? Y que yo creo que, digamos, a cierta edad, ¿no? Hasta los 25, 24, digamos que todavía tu cerebro Está racional madurando, todavía no se forma bien, claro. digamos que es aceptable, ¿no? Porque tú ya vas conociéndote, vas conociendo el mundo, pero ya repetir esos mismos patrones a los 40, digamos, o a más edad, ya es algo que no te conduce a nada, ¿no? No, claro, hasta se podría creer que ya es un tema patológico, ¿no? Patológico, ¿no es cierto? Claro, el problema es cuando la persona realmente se hace consciente de su conducta, pero continúa en ella. Claro, Ese es el problema real, ¿no? Pero cuando una persona realmente, desde el otro lado, ¿no? Reconoce su conducta y cambia, empieza a cambiar, pues, ojo, nada desde la noche a la mañana, pero digamos, inicia un proceso de cambio, esa persona vale la pena. claro, claro. Y tú inicias el cambio cuando estás en el suelo, ¿no es cierto? Claro, Freud, padre del psicoanálisis, él decía, ¿no? Hay dos formas de poderse superar, ¿no? La primera es tocando fondo y la segunda es haciéndose consciente, Claro, ¿no? Si uno se hace consciente a tiempo, sin haber tocado fondo, puede salir a flote. Y de igual manera, si nunca te hiciste consciente, porque a veces no quieres, ojo, ¿ah? No quieres. Entonces, la persona se sigue hundiendo, y cuando toca fondo, ya no te queda otra que salir. claro. No hay a dónde ir tampoco, ¿no? No hay a dónde más ir, así es. O sea, Claro, ya, compadre, tocaste fondo, bueno, ¿qué vas a hacer? claro. Cierto, cierto. Bien. Johan, ¿una pregunta más? Sí, acá tenemos una pregunta adicional de Mijael, ¿no? Que nos dice, ¿la corriente del psicoanálisis guarda relación con el coaching educativo? Digamos que son bastante distantes si lo vemos desde el lado teórico, ¿no? Pero digamos que en la práctica, eh, el psicoanálisis tal cual guarda relación con todo tipo de terapia. Siempre en determinado momento, eh, como diría el Chavo el Ocho, ¿no? Sin querer queriendo, uno toca el psicoanálisis. ¿No? Digamos, un psicólogo es diferente a un psicoanalista, ¿no? Un coach es diferente a un psicoanalista también. Digamos, un terapeuta es diferente también a un psicoanalista. El psicoanálisis trabaja con lo inconsciente, ¿sí? Pero da la casualidad, que en verdad no es una casualidad, lo estoy diciendo de manera irónica, ¿no? Da la casualidad que todo lo que nosotros hacemos de manera consciente, de manera cognitiva además, tiene siempre un trasfondo en el inconsciente. Buena pregunta además. Es como ese iceberg, ¿no? Es Eh, ese iceberg, claro, ese tal iceberg. cual, tal Claro, cual, igualito. Lo que se ve es solo la punta, ¿no? claro. Los seres humanos somos un universo, es la verdad. Cada uno es un universo, es increíble, ¿no? O sea, a mí me toca ver en mi consultorio eh, parejas que creen que están totalmente terminadas y que se odian y de pronto están juntos al día de hoy, gracias a Dios, o personas que ya no querían vivir y que de pronto hoy agradecen el estar vivos, ¿no? O sea, hay extremos en ese universo de cada ser humano, en ese universo de cada persona, que, que realmente es hermoso. Hay que encontrarle el lado lindo nada más a todo. Mira, justo el tema de vivir y encontrar el lado lindo, en el primer episodio tuvimos a Ricardo Jiménez, que él es filósofo, ¿no? Nos Uf, hablaba claro. del mito de la cueva, ¿no? Y en un momento comenzamos a hablar de la muerte, ¿no? Ujú. La muerte que le da sentido a la vida, ¿no? Y la muerte está adelante, ¿no? O sea, todo es una verdad absoluta de que la muerte, todos vamos a llegar a la E- muerte, ¿no? Es el Pero único para, miedo real, además, ¿ah? claro, pero para no, o sea, para, para no caer en el llanto, en la desesperación, porque todos vamos a morir y es un hecho real, ¿cierto?
es que nosotros vamos construyendo proyectos, ¿no? Así es. Proyectos de estudio, proyectos de Bien. familia, proyectos, diferentes proyectos. Entonces, justo en un momento conversábamos que las personas deprimidas o que no tienen intención de seguir viviendo, es que ya no tienen proyectos, ¿no? Eso lo dijo No tienen Roberto Gómez proyectos. Bolaño. Así, ¿Eh? Él en una entrevista dijo, ¿no? Una persona que no tiene proyectos es una persona que está muerta. Para está muerto, vivir hay, ¿no? para, Claro. para vivir hay que tener proyectos. Hay que tener proyectos, ¿no? Sí, sí, interesante. Muy bien. Johan, ¿otra pregunta o ya cerramos este bloque? Sí, yo creo que cerramos con esta última pregunta. Gracias. Creo que cerramos con esta última pregunta. Aquí tenemos un estudiante que se llama Yajaira, que pregunta lo siguiente. ¿Qué tanto de lo que te pasa hoy es consecuencia de decisiones que no quieres reconocer? Wow. A ver, la vida es un conjunto de pequeñas decisiones, ¿no? Hoy somos, hoy que ya estamos grandes, ¿no? Hoy somos lo que hicieron con nosotros cuando éramos chicos. ¿Puedes repetirla? Buena frase, ¿Cuál de todas, querido Víctor? ¿eh? No, esta última. Ah, no, hoy que somos grandes, ¿no? Somos lo que hicieron con nosotros cuando éramos chicos. Bien, interesante, ¿no? Pero ahí también hay que tener una actitud, digamos, activa, ¿no? Para revertir esa situación, ¿no? Otra vez, ahí viene pues el tema de la conciencia. Hay personas que, por ejemplo, han sufrido mucho de chicos por distintos temas, ¿no? Y quizá un abuso violento de golpes o quizá una agresión verbal todo el tiempo, de la minimización o el insulto, o quizá el señalamiento de todo el tiempo te corrigen, o quizá una agresión sexual, ¿no? O sea, pero todo eso, todo lo que te pasó, eso, a eso se le llama un constructo, que es lo que finalmente es uno cuando es grande. Y esto que pasa es que, claro, uno ya está grande y es lo que hicieron contigo de niño, ¿no? Pero yo lo puedo cambiar, por supuesto, para eso existe la terapia. Pero ¿qué necesitas? Necesitamos ir a ese pasado para que hoy en el presente podamos lograr que cambie tu futuro. Y la Interesante. vida, les vuelvo a decir esta, ¿no? La vida es un conjunto de pequeñas decisiones. Donde estamos hoy es porque antes hubo una decisión y hubo una decisión para esa decisión y etcétera, etcétera. Y si juntamos todas las decisiones que hemos tenido en la vida, terminamos siendo lo que somos hoy. Y es por eso que nace esta idea del podcast, ¿no? Para Ah, tomar decisiones qué conscientes. bonito, qué bonito. Fernando, te agradezco, No, ¿no? Tus sabias palabras, tus orientaciones. Tú sabes que eres muy querido acá en el instituto, gracias, ¿no? igualmente, Y igualmente. te dejo la tribuna abierta para que puedas comentar un poco de tus redes sociales para que los chicos también te sigan. Nosotros, Johan, vas a subir el video para que también los chicos puedan darle su like, ¿no? En YouTube, ¿no? Y volver a ver Hermano. este video. Sería genial. Te dejo el uso de la palabra, Fernando. Bueno, en primer lugar, Víctor Raúl Ahumada Bastidas, mi gran amigo, mi hermano de toda la vida, te agradezco la invitación. Como dije al principio, para mí es un gusto enorme, enorme, ¿ah? Poder participar. En cualquier actividad que sea acá del instituto, yo soy camiseta, yo soy camiseta, yo feliz, de verdad. Este, agradezco también la presencia de las chicas, los chicos. Me gustó verlos, aunque sea un ratitito que prendieron sus cámaras. Este, eh, Dios mediante nos volveremos a ver, ¿cómo no? Dios mediante volveremos a reunirnos para tantos temas que podamos conversar, ¿sí? Ahí veo caras conocidas de 1000 años, ¿no? Brígida, Joana, Karina, América, Norca, por ahí las veo, ¿no? Me acuerdo. Discúlpenme, a veces soy medio olvidadizo en cuanto a los nombres, pero las caras no las olvido, ¿eh?
no las olvido. Así que me encantaría, como no, quizá algún día hacer este podcast y ¿por qué no? Tocar algún tema en vivo o en el mismo instituto, ¿no? Juntarnos en algún lugar y claro que sí, podemos conversar de los temas que quieran. Yo no soy mucho de redes sociales, ya, yo soy así como, no sé, ya no tengo Facebook porque me aburrí, es la verdad. Pero tengo mi Instagram de toda la vida, que es Fernando Reverter. eh, Así que básicamente eso y nada más. Así que eso, bueno, y bendiciones, ¿no? Bendiciones, Dios los bendiga siempre. Muchas gracias, Fernando. Sí, definitivamente te vamos a invitar para otro episodio, pero no ya para tocar esos temas de coach, sino de creación literaria, ¿no? Hace Oh, pocos días, qué uno maravilla. de nuestros estudiantes, Coveñas, ha publicado un libro, ¿no? Entonces, Ah, nosotros como docentes o futuros docentes, tenemos que también tener estas habilidades, ¿no? Esta capacidad creativa, ¿no? Para inventar nuevos mundos a través de la literatura, en donde lo tú eres un maestro, ¿no? Del no, arte de la poesía, el arte de la palabra, ¿no? ¿Tienes alguna publicación nueva sobre poesía o...? sí, bueno, en primer lugar, no creo merecer el calificativo de maestro, pero algo me gusta. La literatura me encanta, sabes que soy un lector empedernido, tengo una biblioteca, creo yo, bastante grande, pero todavía no del tamaño que yo quisiera. Ya tengo alrededor de 1500 libros, eh, pero digamos que ahorita tengo dos libros, uno que está por publicarse este año, que se llama Rendirse para restaurarse, que es el que yo les comentaba, que vendría a ser, digamos, mi primer libro que no es de poesía. Y paralelamente he terminado ya un libro que está en imprenta, está ya por ser, digamos, publicado, que se llama Un poema para Jesús, que es mi último libro de poesía, ¿no? Un Dime, poema para... y ese libro dónde se puede conseguir? Bueno, todavía no sé Todavía no. cómo va a ser Ya. la distribución, pero te aseguro que en cuanto esté listo, eh, se los haré saber sí o sí. Me encantaría que puedan leerlo porque Claro, dice mucho, la verdad, de mi fe. claro. Mira, justo te comentaba esto porque con ese alumno Coveñas, nosotros estábamos pensando eh, sortear entre los asistentes sus libros, ¿no? No, qué Entonces, maravilla. claro, Hay que ya, ver. sí, claro, hay que promocionar y alentar el talento, ¿no? Y sobre todo si Así es. son estudiantes del Instituto Amauta ¿no? Bien, Fernando, son las 9:23 de la noche, no me quiero Uh, extender más. Te agradezco infinitamente, te mando un fuerte ustedes, abrazo, ustedes, ¿no? Y mil ustedes. gracias por tus sabios consejos. Nos estamos viendo. Un abrazo grande para todos. Ay, qué gusto. Ahí estás, Anita. Qué gusto, qué gusto. Qué gusto verte también. Chao, chao. Un abrazo grande. Bendiciones para Gracias, todos. chicos. Gracias. Nos Chao, chao. vemos, gracias. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Lo ve.